Da 975 mililitros. Ajá, el 975 mililitros, ese es mi volumen. ¿Qué volumen es ese? ¿1 o 2? Volumen 2. Volumen 2. Pero ahí no termina el problema. ¿Por qué? Porque dice, ¿cuántos mililitros le debo añadir a 300 mililitros? Entonces, ¿cuántos mililitros serían? 675 mililitros. 675 mililitros. Muy bien. 675. ¿Por qué? Porque voy a restarle a mi volumen 2 el volumen que yo utilicé de la solución, que fue 300 mililitros, y eso será de agua. Y eso me da 675 mililitros. Muy bien. Seguimos. Aquí, ahora vamos a ver el caso de diluciones con alcohol, porque también se preparan en farmacia, son muy comunes las diluciones con alcohol. Entonces, cuando el agua y el alcohol se mezclan, se va a producir una notable contracción en su volumen y no podemos calcular el volumen preciso de agua efecto de esa contracción para diluir el alcohol a la concentración deseada. En base a eso, lo que se hace usualmente es que nosotros agregamos con agua cantidad suficiente. En vez de añadir con alcohol cantidad suficiente, añadimos con agua cantidad suficiente. Y vamos a ver problemas que involucren alcohol, diluciones con alcohol. Entonces, ahí tenemos uno en pantalla. ¿Qué representa la concentración de 50% VV? ¿C1 o C2? C2. 2. B2. ¿Qué representa 500 mililitros? ¿B1 o B2? 1. Ajá. Entonces, por lo tanto, ya estamos buscando mi volumen 2. ¿Cuánto le da ese volumen 2? 8.500 mililitros. Ajá. El volumen 2 es 8.500 mililitros. O sea que con 5.000 mililitros, ¿no? 5.000 mililitros, que es mi volumen 1, por mi concentración 1, para obtener un 50%, sería con un volumen de 8.500 mililitros. Pero la pregunta es, ¿cuánta agua debe ser añadida a 5.000 mililitros? Entonces, ¿cuánta agua? No le estamos preguntando el volumen final, sino cuánta agua. 3.500 mililitros. 3.500 mililitros, muy bien. 3.500 mililitros yo lo incorporo a los 1.500 mililitros y ya yo tengo los 8.500 mililitros. O sea, en la parte mecánica, la parte operativa, yo agrego agua, cantidad suficiente para ¿cuánto? ¿Cómo sería la parte mecánica, la parte operativa para hacer esto? En la parte práctica, ¿cómo lo harían? Ya hicieron los cálculos, ya aquí esto ya está bien, pero en la parte de hacer, ¿cómo harían? Se calculan los 3.500 mililitros de agua en un vaso y en otro tengo los 5.000 mililitros de alcohol. Y como lo que dijo en antes, se añade la cantidad suficiente del agua al alcohol. Cantidad suficiente para hacer 8.500 mililitros. O sea que yo debo
Ajá, bien como dijo usted, yo tomo 5 litros de este alcohol al 85%, muy bien, y luego yo le agrego agua, cantidad suficiente para los 8.500 mililitros, que en efecto deberían ser 3.500 mililitros. Esa es la parte operativa. Estamos con otro problema de este de alcohol todavía. ¿Cuánto le da? Jóvenes participen. Veo que las personas que participan casi siempre son las mismas. 5.000 mililitros de agua. 5.000 mililitros de agua, vamos a ver. Ok. Ok. Esto es como, así como me estaban hablando en gramos, utilicé la ecuación con masa, ¿verdad? Al final, una masa de 9.000 gramos, pero le restamos los 4.000 que teníamos inicial de alcohol y da que es 5.000 gramos de agua, que en efecto será 5.000 mililitros de agua, y esa es la cantidad que hay que añadir de agua. 5.000 gramos o 5.000 mililitros de agua. Muy bien. Ahora, chicos, las diluciones también en farmacia, ustedes van a observar que en la práctica van a tener que hacer diluciones, no solo de alcohol, sino también diluciones con ácido. Entonces, aquí vamos a calcular el volumen de ácido concentrado necesario para una cantidad deseada de un ácido diluido. Y tenemos el primer problema. ¿Cuántos mililitros de ácido clorhídrico concentrado al 37% pp con gravedad específica de 1 en 2000, 1,2000, son necesarios para preparar 1.000 mililitros de ácido clorhídrico al 10% PV? ¿Qué observan, jóvenes? ¿Qué es lo primero que observan? La gravedad específica podemos equivalerla como si fuese densidad y entonces sacar los gramos, porque también nos dan el volumen del ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico, ok. Observamos que tenemos la gravedad específica que la debemos utilizar en el cálculo. Muy bien. Para poder determinar los mililitros. Entonces, esa gravedad específica, observen aquí las concentraciones, los porcentajes son de diferentes tipos, porcentaje PP y PV, por eso es que vamos a utilizar la gravedad específica. Entonces dijimos que la ecuación la debemos utilizar siempre con el mismo tipo de porcentaje. No podemos trabajar PP y PV. Si lo hacemos así, entonces tenemos que pasar los gramos que nos dan, los tenemos que pasar a mililitros utilizando la gravedad específica. Yo prefiero trabajarlo de esta manera, siempre pasando el porcentaje PP, lo paso a un porcentaje PV. Entonces aquí lo tenemos, simplemente lo multiplico por la gravedad específica y al final me da un porcentaje PV de 44,4% PV. Entonces me voy directamente a la ecuación y eso me da un volumen de 125 mililitros. Entonces ese sería mi volumen final. Mi volumen final sería 225 mililitros. Aquí mi concentración pasó de un 10, pasó a un 44%, aumentó. Por lo tanto, yo espero que mi volumen disminuya, sea menor a 1.000 mililitros. Y en efecto es menor a 1.000 mililitros. Pregunta. Entonces, esta partecita es importante que ustedes la tengan presente. En realidad, esto es lo único nuevo que hemos visto aquí. De lo que ya hemos visto, ¿verdad? Utilizar la gravedad específica para pasar un porcentaje PP a PV. Pregunta. Ahora, si ustedes no lo hacen de esta manera, aquí lo pueden hacer. Tenemos un problema similar
¿Cuántos mililitros de ácido fosfórico concentrado al 85% pp con gravedad específica de 1,710 son requeridos para preparar un galón, quiero un volumen de un galón de un cuarto por ciento PV? ¿Cuánto le da? Mire, jóvenes, tengo aquí, de acuerdo a lo que yo tengo aquí, solamente para que ustedes sepan y después no digan que por qué se quedaron en el curso y eso. Mire, acá nosotros somos más de 50 personas en este curso, somos como 50 y tantos, y únicamente aquí tenemos en participantes, tenemos 35, restemos 2 a la profesora Emily y mi persona, tenemos 33 personas, 33 estudiantes. ¿Dónde están los otros? Esa es la pregunta. ¿Dónde están los otros estudiantes? Y después quedamos mal, salen mal, y después dice que no se dio en clase. Aquí hace falta más de 20 personas aquí en la sala. Entonces, ¿cuánto le da esto? 6,51. 6,51, muy bien. Mire, un cuarto es 0,25% PV. Y aquí me sale que si yo, miren esto, se lo puse así para que ustedes vean. Miren que si yo tengo mi porcentaje PP y mi porcentaje PV, que en teoría no lo debería trabajar así, pero lo he hecho así para que ustedes vean lo que implica esto. Entonces tenemos la cantidad 11,13 gramos. Entonces eso, después con la gravedad específica o la densidad, como a ustedes les sea más fácil trabajar, ustedes lo pasan a volumen y le da 6,5 mililitros. Entonces, observen que para mí sería más fácil trabajar todo con PV y para tener la respuesta directa. ¿Sí? Ok. ¿Preguntas? No. Entonces seguimos. Aparte de las diluciones, de diluciones acuosas, alcohólicas y diluciones con ácido, también se pueden llevar a cabo dilución con materias primas sólidas, o sea, triturados, se pueden llevar a cabo triturados. Y aquí tenemos un ejemplo donde utilizamos una trituración. Dice, ¿cuántos gramos de opio que tiene un 15% peso de morfina? ¿Cuántos gramos de lactosa son requeridos para preparar 150 gramos de opio, que tiene un 10% peso de morfina? Ahora, 150 gramos, ¿qué me representa? ¿Cantidad inicial o final? Final. 10%, ¿qué me representa? ¿Concentración 1 o 2? Dos, profesora. 2. Entonces, muy bien, hagan la operación, utilicen la ecuación. ¿Y cuánto le da? 100 gramos. 100 gramos. Vamos a ver. 100 gramos, muy bien. 100 gramos. Miren, aquí mi concentración de un 15 pasó a un 10%. Por lo tanto, mi masa debe ser menor a 150 y en efecto me da 100. O sea, yo requiero 100 gramos
del opio al 15%. ¿Cuánto voy a necesitar de lactosa? Porque ahí no termina el problema. Están preguntando por la lactosa. ¿Cuánto? 50 gramos. 50 gramos. ¿Por qué 50? Porque mi volumen final, perdón, mi masa final es, mi peso final es 150 gramos, menos los 100 gramos que utilizamos del opio al 15%, queda una diferencia de 50 gramos de lactosa. Muy bien. Seguimos. Aquí hay otro en la pantalla. Miren, jóvenes, aquí tenemos el problema. Aquí me están preguntando gramos y tenemos libra. Por lo tanto, la libra la pasamos a gramos porque debemos trabajar con el sistema internacional. Y aparte de esto, la misma pregunta me dicen gramos. Entonces, ¿cuánto es 5 libras? 2270 gramos. Ajá, muy bien. Entonces ya tengo mi cantidad. Y mi cantidad es 2270 gramos. Que hay que ver si es mi cantidad inicial o mi cantidad final. ¿Qué es? Masa 1 o masa 2. Final, Ajá, masa 2. Ok. Entonces, ¿cuánto le da? 14,19. 14,19. A todo le sale 14,19. ¿Alguien le da otra respuesta? Profe, no. 283,75. Ajá, otra respuesta. Ok, vamos a ver. 5 libras, 2270 gramos. ¿Ah? Ahora, mi concentración final era de 2,5%. Mi cantidad final, 2270 gramos. Por lo tanto, mi masa inicial o 1 es de 285,75 gramos. Entonces ya yo tengo la cantidad de benzocaína, la cantidad de benzocaína. Aquí tengo que corregir. Aquí puse lo mismo. Aquí tengo que corregir al 20%. Debo agregar aquí 20. Ahora, ¿cuántos gramos de ungüento base? Cuando hablamos de ungüento base, nos referimos a el ungüento sin benzocaína, o sea, una sustancia inerte. ¿Cuánto se requiere de gramos del ungüento base? ¿Cuántos jóvenes? Yo quiero, al final yo solamente quiero 5 libras, 2270. ¿Cuánto se requiere de ungüento base? Ya saqué que se requiere 283,75 gramos al 20%. Esto tengo que corregirlo. Aquí es 20%. Profe, 1986,25 gramos de ungüento base. Muy bien. Por diferencia,
Bueno, aquí redondeando, pues, 1986 gramos, 1986 gramos de base, muy bien. Aquí hay otro problema, ¿ves? ¿Cuántos mililitros de agua deben ser añadidos a 150 gramos de lanolina anhidra, o sea, lanolina sin nada de agua, para preparar lanolina que contenga un 25% de agua? O sea, la lanolina anhidra es una lanolina que no tiene agua, está 100% pura, ¿verdad? Quiero una lanolina que solamente tenga un 25% de agua, por lo tanto va a tener una concentración de un 75%, ¿verdad? Porque 100% la anhidra menos 25 me da 75%. Entonces, quiero 100 gramos, perdón, quiero 150 gramos que esté pura, por lo tanto, me da una masa de 200 gramos. Y por diferencia, igual como hemos hecho en los problemas anteriores, por diferencia, yo le voy a restar esta cantidad que está acá, de 200 gramos, a 200 gramos, yo le resto 250 por diferencia y me da 50 gramos de agua. Es decir, 50 mililitros de agua porque la gravedad específica del agua es 1. Es 1 y esa es una cantidad que ustedes no deben olvidar. Gravedad específica del agua es 1. ¿Preguntas? Bueno, si no hay pregunta, con esto concluimos la primera parte del módulo dilución y concentración y vamos a la segunda parte que son las aligaciones. Las aligaciones. La ligación es un método aritmético de resolución de problemas de mezclas de soluciones o mezclas sólidas que poseen diferente concentración porcentuales, o sea que tenemos que trabajar con porcentaje. Hay dos tipos de aligaciones, la ligación media y la ligación alterna. La ligación media es la que nosotros vamos a ver el día de hoy y es la ligación que ustedes tienen en el taller de esta semana. Entonces, la ligación media es un método a través del cual el peso promedio de la concentración porcentual de la mezcla de dos o más sustancias de cantidad y concentración conocida se puede calcular rápidamente. O sea, la ligación media sirve para calcular la concentración final de una mezcla o la gravedad específica de una mezcla. Entonces, tengan presente esto. La ligación media se utiliza para determinar siempre la concentración final de la mezcla, concentración final de un componente, o bien la gravedad específica de una mezcla. Entonces, la concentración porcentual como un valor numérico entero de cada componente de la mezcla es multiplicado por su correspondiente cantidad. Y la suma de los productos es dividida por la suma de las cantidades para dar la concentración porcentual de la mezcla. Las cantidades deben ser expresadas en denominación común, ya sea peso o volumen, ¿verdad? Entonces, vamos a verlo en la parte práctica, en la parte de las operaciones. Aquí tenemos el primer ejemplo. ¿Cuál es el porcentaje VV de alcohol en una mezcla de 3.000 mililitros de alcohol al 40% VV, 1.000 mililitros de alcohol al 60% VV y 1.000 mililitros de alcohol al 70% VV?
asuma que no existe contracción de volumen. Entonces, muchachos, cuando a mí me preguntan una concentración final y yo debo utilizar el método de ligación, debo pensar inmediatamente en la ligación media. El procedimiento para realizar una ligación media requiere mucha disciplina, mucho orden de parte de ustedes. Entonces, de tal manera que ustedes van a hacer una columna donde ustedes van a indicar la cantidad, una donde ustedes van a indicar la concentración y otra donde van a indicar el producto de la cantidad por la concentración. Aquí lo tenemos rápidamente. Aquí vemos mi columna de concentraciones. Aquí ven mi columna de cantidades. Y aquí está la de cantidad por concentración. Procedo entonces a anotar cada uno de los componentes con su cantidad y su concentración. La primera es 3.000 mililitros al 40%, al 40% de alcohol. Entonces aquí sería mi concentración alcohólica, 40%. Lo multiplico y me da esto. Luego, 1.000 mililitros, aquí dice 1.000 mililitros de alcohol al 60%, aquí lo tengo. Da 60.000 mililitros cuando yo lo multiplico. Luego multiplico la cantidad de mi tercer componente en la mezcla, que es 1.000 mililitros de alcohol al 70%. 1.000 mililitros por 70 me da 70.000 mililitros. Entonces, acuérdense que aquí van la porcentaje de las sustancias que yo quiero. Si un componente que se le da en la lista no tiene alcohol, aquí la concentración que ustedes deben anotar es 0. Si la concentración del componente es pura, deben anotar un 100%. Entonces, ya multipliqué, procedo a sumar cantidades. 3.000 más 1.000 y 1.000 son 5.000 mililitros de cantidad final. Procedo a sumar el resultado de las cantidades por la concentración y me da 250.000 mililitros. Posterior a esto, divido este resultado, los productos de la sumatoria, entre la cantidad total de la mezcla y me da 50% VV. O sea, como pueden ver, es un método sencillo, pero hay que ser bien metódico y ser bien ordenado al trabajar los datos. ¿Por qué? Porque si ustedes anotan mal los datos, no, obviamente que van a multiplicar mal y el resultado no le va a coincidir. Recordar siempre que siempre van a dividir entre el volumen total. Y eso se lo digo ¿por qué? Porque en otras ocasiones, en otros cursos, los estudiantes tienden a hacerlo al revés. Dividen la cantidad entre el producto y obviamente que este resultado lo van a tener malo. Siempre acuérdense de que lo que van a dividir siempre es entre el volumen final. ¿Preguntas? ¿Preguntas? No hay. Bueno, si no hay, voy a seguir con el segundo ejemplo. Observen el segundo ejemplo. ¿Cuál es el porcentaje VV de alcohol en una mezcla que contiene 500 mililitros de hidrato de terpina al 40%? Ese líquido de terpina tiene un 40% de alcohol. También se utiliza 400 mililitros de elixir de teofilina, que tiene un 21% de alcohol. Y observen esto aquí. Por eso es que los problemas se deben leer detenidamente. Y suficiente jarabe simple para preparar 1.000 mililitros. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuánto es el volumen de jarabe?
¿Cuánto sería? ¿Cuánto es? 100 mililitros. 100 mililitros, obviamente, porque esto es cantidad suficiente para, o sea que mi volumen final ya me lo están dando, 1000 mililitros. Tengo 500 de uno, 400 del otro, ¿cuánto me queda? 100 mililitros. Ahora bien, ¿cuál es el porcentaje alcohólico del jarabe simple? Porque estamos determinando porcentaje de alcohol. ¿Cuánto de jarabe simple tiene el alcohol? Perdón, ¿cuánto de jarabe simple? Pero ¿qué porcentaje de alcohol tiene el jarabe simple? 39. 39, ¿cierto? ¿O falso? 29. 29, ¿cierto o falso? Ajá, jóvenes, el jarabe simple, igual que el agua, no tiene alcohol. Por lo tanto, la concentración alcohólica es 0%. Y ese dato es importante que ustedes lo coloquen cuando van a hacer el cálculo. Jarabe simple, sustancias como jarabe simple, alcohol, aceite mineral y esa cuestión no tienen alcohol. Por lo tanto, la concentración alcohólica es de un 0%. Entonces, aquí lo vemos ya. Como le indiqué anteriormente, una columna para cantidad, una columna para concentración, otra columna para producto de cantidad por la concentración. La primera, 500 mililitros al 40%, aquí va. Eso me da 20.000 mililitros. La segunda, 400 mililitros de líquida terpina que contiene 21% de alcohol, aquí la tenemos. 400 por 21%, 8.400 mililitros. Y finalmente, jarabe simple suficiente para 1.000 mililitros, que en otras palabras sería 100. ¿Cuánto es el contenido de alcohol del jarabe simple? 0. Cuando yo multiplico todo número por 0, da 0. Entonces, procedo a hacer la suma de los volúmenes, que en este caso lo dice directamente, 1.000 mililitros. Aquí da 1.000 mililitros. Hago la sumatoria de cantidad por producto, me da 28.400 y hago la respectiva división, como yo le indiqué siempre, en el denominador, la cantidad final de la mezcla. Y eso me da que esa mezcla tiene un contenido alcohólico de 28,4% VV. ¿Preguntas? ¿Por qué cero? Un momentito. Sí, ¿que por qué qué? ¿Por qué era 0 lo del jarabe? ¿Da 0 en qué? En concentración. El jarabe simple, Profesora, ajá. el jarabe simple no tiene alcohol. Y aquí estamos buscando, la pregunta es porcentaje alcohólico, o sea, la concentración alcohólica. Como el jarabe simple no tiene alcohol, es 0. De igual forma, si yo hubiera puesto suficiente agua destilada, también hubiera puesto 0, porque el agua destilada no tiene alcohol. ¿Sí? Entonces, por eso es que aquí se pone un 0% en la columna de concentración. Aquí la cantidad es 100 mililitros, pero cuando nosotros multiplicamos todo valor multiplicado por 0, da 0. Así que únicamente sumo estos dos y ahí ya yo tengo el valor. ¿Alguna otra pregunta? Entonces vamos a presentar el último ejemplo. La gravedad específica también se puede determinar en una mezcla utilizando la alineación media. El método de alineación media puede ser empleado en la solución de problemas que involucren gravedad específica de diferentes cantidades de líquido de gravedad específica conocida, asumiendo que no existe cambio en el volumen cuando los líquidos son mezclados y que son medidos en una denominación común.
Es decir, que aquí ustedes no van a trabajar litros con mililitros, o trabajan litros o trabajan con mililitros, pero no pueden estar mezclándolos. Entonces, ¿cuál es la gravedad específica de la mezcla de 1000 mililitros de jarabe con una gravedad específica de 1,300? 400 mililitros de glicerina con una gravedad específica de 1,250 y 1000 mililitros de elixir con gravedad específica de 0,95. Hacemos el mismo procedimiento, lo único que en vez de una columna de concentración en concentración, hacemos una columna de gravedad específica. Hacemos la columna de la cantidad y aquí el producto, la columna de producto por cantidad. Y ahí resolvemos, como se indicó anteriormente, aquí todo esto en mililitros, y al final siempre van a dividir entre la cantidad total. En este caso 2.400, porque son 1.400 y 2.400. Esta es la sumatoria de los productos y me da 1,146 de gravedad específica de la mezcla esa. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Entonces ya, jóvenes, no tienen preguntas, vamos a concluir la clase hasta aquí. Recuerden, jóvenes, estudien para el parcial. Tenemos parcial el día sábado, 2 de la tarde. Por favor, recuerden el material del parcial. El módulo número 2. Y vamos a ver porcentaje también, expresiones de concentración. Ese es el material para el parcial. Profesora, ¿Sí? ¿aligaciones también vendrá para el parcial? No. Aligaciones viene para el tercer parcial. El tercer parcial. Aligación viene para el tercer parcial, al igual que dilución y concentración. ¿Sí? Entonces, aquí nada más en este parcial, módulo número 2, cálculo de dosis, ampliación de fórmula. ¿Qué más era el módulo 2? El módulo 3, porcentaje, expresiones de concentración. Eso es el segundo parcial. El tercer parcial van a ver gravedad específica, dilución y concentración y aligación. Pero ojo, si se le pone un problema que involucra gravedad específica, ya ustedes están en capacidad de poderlo resolver porque ya lo hemos visto, tanto en los talleres como en la hora de teoría. Y eso en realidad no es nada nuevo para ustedes. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces si no hay pregunta, vamos a concluir hasta aquí. Por favor, estudien, esa es mi recomendación, puntual a la hora del examen. Y bueno, entonces lo esperamos en la hora del taller. Bueno, chao. Chao, profesora, que pase buen día. Profesora, el parcial es de 2 a 3, ¿verdad? La hora no, posiblemente sea de 2 a 3, porque todavía no sé si ponga más tiempo, pero vamos a tratar de hacerlo en 1 hora. ¿Sí? Gracias, profe, que tenga buen día.